De vuelta estamos con A Profundidad. Regresamos a nuestro tema de hoy, el futuro de la educación en Panamá. Conversamos con la doctora Nivia Roxana Castrellón. Doctora, hablábamos del tema de todos estos percances que tienen que pasar nuestros educadores y hemos hablado de los colegios, de las escuelas, pero hay algo que queda en el aire. ¿Qué hay de las universidades? Qué bueno que toca el tema, porque justo en el Compromiso Nacional por la Educación hicimos una matriz causa-efecto. Y la matriz causa-efecto indicaba que las 3 razones que inciden sobre equidad y calidad en la educación en Panamá es la deficiente gestión administrativa, la inversión desenfocada debido a que no hay data dura como debiera ser, donde se necesita poner los recursos, y lo tercero es la formación de los educadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién forma a los educadores? Las universidades. Nuestras universidades están haciendo lo suficiente, la escuela normal está haciendo lo suficiente. Yo opino que pueden hacerlo mejor. Y ese pueden hacerlo mejor implica también cambiar el concepto. Primero, que ahora la carrera docente es una carrera muy bien pagada. Eso significa que debiera haber una prueba de ingreso rigurosa para los candidatos a ser educadores. Ya no puede ser más una carrera de descarte. El que no pudo ser médico, ingeniero o abogado, entonces va a ser educador. No, señor, no funciona de esa manera. Sí. Y también debe haber una prueba de egreso de la carrera. Y también para entrar... incluso algún test psicológico que muestre vocación. Totalmente. No solamente que muestre vocación, sino que la persona tiene un estado mental apropiado. El perfil adecuado. Claro, porque hay gente muy inteligente que tiene serios problemas psico y socioemocionales. Sí. Entonces, ponerlo frente a un grupo es básicamente de pronto peligroso. Poner en riesgo a una población en una etapa de maleabilidad del cerebro. Entonces, esos son temas que son muy delicados. Eso por un lado. Y también vamos a decir cosas que de pronto la gente no sabe. Muchos educadores culminan la carrera y son nombrados y entran a un salón de clase y es un trauma porque no tienen la menor idea de cómo administrar un aula de clase. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando tú formas un educador tienes que tener 2 variables. Uno es el profundo conocimiento disciplinar que tiene que tener sobre la materia, por un lado, porque tú no le puedes poner a alguien, aunque tenga todas las metodologías extraordinarias, a enseñar matemáticas si no sabe multiplicar. Entonces, eso no funciona de esa manera, por un lado. Y por el otro lado, tiene que tener esta otra parte en la formación inicial de la experiencia en aula. ¿Qué significa eso? Si enseñas, por ejemplo, planeación, tú tienes que tener la parte teórica y de inmediato la oportunidad de probar que sabes planear en un aula. Toda la formación de principio a fin debe ser teórico-práctica y no al final de la carrera. Claro. Yo siempre recuerdo a mi madre que me decía que en sus tiempos a ella la supervisaba en aula, en su trabajo, Otilia de Tejera, que fue una de las grandes educadoras panameñas. Claro. Entonces, la universidad tiene que dejar de ser un claustro. Eso de que los claustros universitarios, no, señor. Si las universidades tienen que estar al servicio de la sociedad. Si son los centros de intelectualidad, tienen que formar apropiadamente. El otro día yo estuve en un debate y me quedé muy impactada porque es una persona a quien quiero mucho, que dijo que él creía que había carreras muertas, que como las lenguas muertas, como el latín, que habían que continuar dándolas, porque no había que perderlas. Yo oigo eso y a mí me preocupa mucho, porque tú lo puedes hacer si tú eres multimillonario y no tienes que mantenerte de eso. Pero si tú pones a un muchacho a aprender algo que básicamente no lo ayuda para nada, yo creo que es casi caer en áreas grises y opacas como lo que pudiera considerarse una estafa. Así es. Una estafa al futuro de una persona. Yo creo que nadie se merece eso. Hablando de las universidades, hay muchos comentarios de que las universidades ahora son un negocio. Así es. Y en realidad en nuestro país en los últimos años han proliferado cantidad de universidades. Así es. Y me encontré el día pasado con un profesor de una universidad que decía que el rector de esa universidad le decía: tú estás aquí para que el alumno pase. No nos interesa cómo pasa, sino que pase. Y que incluso
cuando él calificaba con una nota que no pasaba, le exigían que tenía que darle una oportunidad, segunda oportunidad a ese alumno para que pasara la materia. ¿Eso es posible? Mire, yo le voy a contar lo que hemos descubierto. Y este es un tema que amerita otro programa, así que me va a tener que invitar. Así será. Me he autoinvitado, le voy a contar. Lo que pasa es lo siguiente. Es un caso muy difícil en Panamá que tengamos una universidad pública, donde yo estudié, donde yo pagaba, cuando empecé, $25 por semestre. Después pagué 2 por el uso de la cafetería porque fui estudiante Sigma Lambda. Teníamos pruebas de ingreso. ¿Qué resulta? Yo no tenía problema. Yo venía de escuela particular, pero los que vienen de escuela oficial no logran pasar por las pruebas de ingreso. ¿A dónde quedan? En las universidades privadas. Claro. Entonces es una ironía que han hecho países como Chile, que a mí me parece muy interesante. Justo estuvimos con un especialista en inserción e inclusión universitaria. Y entonces nos planteaban que habían empezado con un concepto bellísimo que decía, no importa de dónde seas, puede ser de cualquier lugar, puedes tener cualquier perfil, pero sabemos que en cualquier lugar de un país y del mundo hay alguien con talento, no importa, y es irrespectivo cuál sea su raza, cuál sea su género, cuál sea su condición socioeconómica, su religión, no importa. Vas a encontrar que hay un talento. Ese talento merece ser educado. ¿Qué pasa? Hay talentos que viven en comunidades muy pobres, no tienen las oportunidades de formación inicial necesarias en primaria y secundaria. Entonces lo que hacen es un año de propedéutico y han podido probar que con ese año de propedéutico han logrado disminuir los años que toma que hagan la carrera. Por ejemplo, aquí en Panamá el promedio para terminar una secundaria, yo no sé si ustedes lo saben, los 6 años son 10 años. Y en las comarcas es más largo, es 14 y a veces hasta 16. ¿Cuánto nos cuesta al Estado panameño? ¿Cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros? Todo el dinero del mundo. Así es. Entonces, si nosotros hacemos un propedéutico bien hecho, donde esos muchachos los nivelamos antes de que inicien la universidad y logramos que hagan las carreras en los tiempos apropiados, ¿cuánto dinero nos ahorraríamos para hacer escuelas y para invertir en tecnología y en recursos e insumos académicos y mejorar las condiciones incluso de los educadores? Por lo que usted señala, ya no hay prueba de ingreso en la universidad. Es que en la Universidad de Panamá hay pruebas de ingreso, pero la ironía es que los que pasan son los que vienen de escuelas particulares o privadas. Y las públicas se quedan. Y se quedan y se van a la privada. Pero y entonces vienen pagan y entonces tienen que ir a la privada y tienen que pagar, por supuesto, costos diferentes. Que hay ahora escuelas de medicina, escuela de odontología, escuela de farmacia. Así es. Y son toda gente que no pudo entrar a la Universidad Nacional. Pero las carreras las aprueba la Universidad Nacional. Entonces la Universidad Nacional a mí siempre me ha parecido muy interesante, porque la Universidad Nacional con sus pruebas también, y eso se los he dicho públicamente, así que lo voy a reiterar, con sus pruebas de ingreso, ellos saben dónde están las deficiencias. Claro. Y ellos tienen las escuelas formativas de educadores. Sí. ¿Por qué no mejoran? Porque ellos saben, desde hoy lo puedo decir públicamente, que los problemas en Panamá, en matemática, en las pruebas de ingreso a la universidad son en las operaciones básicas que se enseñan en primaria. Entonces, ¿por qué no mejoramos en cómo formamos a nuestros educadores y mejoramos la parte disciplinar? Terminando esta entrevista, quisiera preguntarle qué es y qué se logra con las pruebas PISA. Oh, me encanta, PISA. Mire, PISA es una prueba que crea la OCDE para analizar, supuestamente se deben tomar a los 15 años o a edades cercanas, porque en muchos países eso es justo el ciclo escolar obligatorio. Entonces, se toman con el objetivo de saber qué competencias, qué capacidades para la vida tienen los jóvenes de 15 años después de haber pasado por un ciclo educativo formal y obligatorio. No son pruebas de conocimientos, no te van a preguntar cómo se multiplica, no te van a preguntar operaciones algebraicas. Ni de comprensión. No, de comprensión. Sí. Ahí de pronto te van a poner
de pronto una gráfica y te van a decir, bueno, en esa gráfica que aparece la columna más alta, ¿qué significa? ¿Ese es el país más pobre o el más rico? Dependiendo qué es la nomenclatura de la gráfica. Entonces te enseñan lectura comprensiva en matemáticas, o sea, miden cosas como esas. Incluso miden cómo se comportan hoy día los ciudadanos globales. Es una prueba que al final del día lo que nos demuestra es si nuestros jóvenes están en la capacidad de insertarse en una sociedad global. Entendamos algo, Panamá no es como Centroamérica. Como dice el poema de Neruda, nadie te parece desde que yo te amo. Panamá es diferentísimo. Panamá es geográficamente centroamericano, históricamente sudamericano, culturalmente caribeño y con una profunda influencia de Norteamérica. Pero además Panamá maneja el 6% del comercio mundial. Y Panamá es un país que por su ubicación geográfica, muy bien lo dijo Bolívar en su momento, pudiera ser la capital del mundo. Correcto. ¿Qué significa? Es un país que nace universal. Entonces nosotros no nos podemos comparar con los demás. No. Nosotros tenemos que ser de calidad mundial. Y de hecho somos distintos para todas las mediciones que existen. Así es. ¿Ves? A nivel comercial, a nivel industrial, a nivel de servicio. Es correcto, pero ¿qué pasa? Son nuestras generaciones. ¿Y qué pasa con los que vienen atrás? ¿Quiénes van a dirigir y quiénes van a hacerse responsables del Canal de Panamá? ¿Dónde están? Yo me pregunto, entendemos que el canal no se administra solo, entendemos que lo hace la gente, entendemos que fue justo esa cultura que deja la administración norteamericana, claro, y que se preocuparon por enseñar a los que lo sucedían, son los responsables de ese éxito. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Y las competencias laborales van dirigidas hacia eso, hacia la logística, hacia la tecnología. A la ética de trabajo. Y no hay formación en ese aspecto. Y yo creo, porque la ética se aplica a todo. Entonces es muy importante que entendamos que el futuro del país, nuevamente terminamos con lo mismo, se decide en las aulas de clase, no en la presidencia de la República, no en los ministerios, no en las empresas, en las aulas de clase, en ese niño que te mira y te hace una pregunta. En esa prueba PISA que se aplicó en el 2009, Panamá quedó en la posición 62 de 65. Así, sí. ¿Qué se espera para esta medición nueva? ¿Habrá algún cambio? ¿Seguiremos igual? Mire, yo lo único que le puedo decir es lo siguiente. Andreas Schleicher, que es el director de PISA para la OCDE, a quien conozco personalmente, Andreas describía la participación de Panamá de la siguiente manera. El otro día lo dije en una entrevista, suena mejor en inglés. Amazon en ese tiempo era un río, no un sitio de compras. No existía el iPhone cuando nosotros participamos. El mundo ha cambiado vertiginosamente. Nosotros vamos a ver una prueba que también ha cambiado vertiginosamente, ¿no? Tienen lo que se llaman ítems ancla. ¿Qué significa un ítem ancla? Para el que está mirándonos en pantalla. Se incluyen un tipo de preguntas que son similares a las anteriores para saber si ha habido progreso. Panamá, como tiene un bache de muchos años, obviamente no es comparable la prueba 2009 con la prueba que se está en este momento aplicando en el país. Pero lo que sí les quiero decir una cosa, cruzar la calle con los ojos cerrados no significa que estés fuera de peligro. Lo que significa es que no quieres mirar. Así que hay que participar, hay que evaluarse, hay que ver lo malo, lo bueno y lo feo, y hay que entender que cuando participas y algo sale mal, lo que te dice es cuál es tu campo para mejorar. Claro. Y si eres inteligente, mejoras. Y si no, lo tratas de poner debajo de la alfombra. Además, lo que no se mide... ¿No se puede mejorar? No se puede mejorar. Así es. No hay manera de verlo ni qué pasó. Y además hay un componente muy interesante de esta prueba PISA, que es el componente D. Van a ir a la calle a ver a muchachos que no han terminado su escuela. ¿Ya? ¿Deserciones? Sí, los ninis. Sí. De pronto ninis o muchachos que trabajan, que no han terminado su escuela, le van a llevar una tablet, o muchachos que están en 7º grado pero tienen 15 años. Entonces se les va a aplicar para determinar si en la práctica han quedado con algunas competencias o cuáles son las competencias que tienen para la vida que les ha dejado el sistema educativo. Claro. Así que nos vamos a mirar al espejo, de pronto nos vamos a ver chuecos por un tiempo, no importa, no importa. Yo he visto países que han cambiado así, con buena educación. Lo importante es que seamos honestos y que seamos humildes. Porque no ir al mundial no te hace de calidad mundial. Claro. Eso yo se lo digo a todo el mundo. Sí. Doctora, ¿cómo vislumbra usted las aulas del siglo XXI?
A mí me parece que las aulas del siglo XXI van a ser mucho más colaborativas, van a ser mucho más abiertas. El educador va a ser más bien un orientador, un cazatalentos, como cuando vienen a ver acá quién patea mejor la pelota y se le considera para un equipo, va a ser un cazatalentos. Las materias no van a ser enfocadas de manera funcional como son hoy día, sino con base en resultados. Eso significa que va a haber muchos ejes transversales. Vamos a mirar más la solución de problemas. Lo que llaman en inglés los literacies, que son de pronto las alfabetizaciones que se requieren, que no solamente es leer, es la alfabetización, obviamente el lenguaje, la alfabetización numérica, la alfabetización científica, la alfabetización de todo lo que concierne a las TICs, a las tecnologías. ¿El tema idiomas? Por supuesto, comunicación. También en la conciencia ciudadana, porque parte de las alfabetizaciones es qué significa ser ciudadano. Y por el otro lado, solución de problemas, muy importante, flexibilidad, claro, trabajo en equipo, empatía, respeto a la diversidad, ética. Para ir cerrando el programa y agradeciéndoles haber aceptado esta invitación, ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema educativo y brindar mejores oportunidades a esta juventud que se levanta ahí en una forma de cerrar el programa en un minuto? Muy cortito, seamos ciudadanos comprometidos con la educación. Cada uno de ustedes allá afuera puede hacer la diferencia. Forme a su sobrino, hable con su vecinito, pregúntele a su hijo cómo le fue en las tareas, léale a su hijo, haga un círculo de lectura, comprométase con la escuela, sea un agente de cambio, no espere que alguien le resuelva. Empiece siendo usted el que resuelva, porque ahí es donde se hace la diferencia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Este ha sido su programa A Profundidad. Nos veremos el próximo jueves. Gracias. Investiguemos. Analicemos. A profundidad.